Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Esta noche toda la información de lo que está sucediendo en la franja fronteriza, en ambos lados, por lado de México y desde luego lo que está sucediendo en ciudades fronterizas allá en los Estados Unidos, porque estamos a unas cuantas horas de que expire el llamado Título 42. Miles de personas permanecen a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos con la esperanza de cruzar hacia el vecino país. Sus planes se dividen entre quienes piensan entregarse a las autoridades o pasar de manera irregular por alguno de los huecos que dejan las altas vallas de 8 metros que separan a los estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas con nuestro país. En uno de los puntos más álgidos, en la divisoria entre Ciudad Juárez y El Paso, ya ocurrieron centenares de detenciones. Mientras tanto, una batalla política sin cuartel se libra en Washington y en los capitolios estatales de la frontera en uno de los temas que sin duda va a definir la campaña presidencial de 2024 en los Estados Unidos. También se trata de un asunto de muy difícil resolución, que bueno, pues ahí están todos los congresistas, particularmente los del Partido Republicano, que están pintando un panorama apocalíptico, dicen, de fronteras abiertas que invita a una invasión. Las ciudades fronterizas en ambos lados están dominadas por la incertidumbre sobre lo que viene y consecuentemente las comunidades en ambos lados contienen la respiración ante lo que puede suceder a partir del primer minuto de este viernes 12 de mayo. Se estima que hay unas 150,000 personas en México esperando cruzar hacia los Estados Unidos. Hemos hablado mucho del Título 42, pero ¿qué es? ¿Qué es el Título 42? Es una sección de la Ley del Servicio Público de Salud que data de 1944, que permite que el gobierno estadounidense pueda detener la entrada de personas e importaciones con el fin de prevenir la introducción de una enfermedad transmisible desde afuera de las fronteras continentales de Estados Unidos. En otras palabras, es una regla sanitaria que se implementó durante la pandemia, que se utilizó para expulsar inmediatamente a los migrantes. En poco más de 3 años de su implementación, provocó 2.8 millones de expulsiones express hacia la franja con México, sin consecuencias legales para los migrantes. Y entonces, a partir del primer minuto de este viernes, entra de nuevo en vigor el llamado Título 8, como ocurría antes de la pandemia, y se van a retomar las deportaciones de migrantes indocumentados a sus países de origen. Ese Título 8 sí establece consecuencias penales, además prohíbe el ingreso por 5 años a Estados Unidos a quien viole disposiciones. Entonces, el fin del Título 42 ha provocado que miles y miles de personas se aglomeren en las ciudades fronterizas ante una idea errónea, una idea equivocada. Con esto no van a terminarse las restricciones para cruzar, al contrario. El gobierno de México podría trasladar a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos bajo el Título 8 a zonas en el sur de nuestro país una vez que expire esta noche el Título 42, según informa la administración Biden. Nos damos cuenta del mal papel que ha tenido México, malas decisiones que se han tomado, algunas en lo oscurito, para convertirnos, pues sí, en ese tercer país seguro, lo que se decía hace unos meses, o realmente pues convertirnos en el patio trasero, ¿sí? Apenas la semana pasada el gobierno de México se comprometió a seguir recibiendo migrantes deportados por Estados Unidos bajo el Título 8, que entrará en vigor a partir del primer minuto del viernes, cuando esta noche concluye las expulsiones por razones de salud, como lo contempla el Título 42. En fin, pues una situación que le digo, por demás complicada. Pero sobre este tema, claro que hay advertencias. Aquí le tengo lo que dijo el secretario de Seguridad del gobierno de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Informa que este jueves, antes de la medianoche, dejará de aplicarse el llamado Título 42. El funcionario dijo que la frontera ya no va a estar abierta. Advirtió que quienes crucen de manera ilegal hacia territorio norteamericano serán procesados, pero eso no es todo. Tendrán que salir de Estados Unidos y no regresar en al menos 5 años. Esa es la advertencia que lanza el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante esa falsa creencia de que será más fácil acreditar una estancia legal en el vecino país, conseguir el asilo. No va a ser así. También quien habla al respecto es la vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que manda un mensaje para quienes pretenden cruzar hacia el vecino país.
es importante recalcarle a las personas de que la frontera no está abierta, no se va a abrir, y el título 8 significa que la persona va a ser expulsada y aparte de eso va a tener consecuencias. No va a poder calificar para cualquier tipo de asilo o refugio hasta por 5 años y también va a poder ser penalizada de forma criminal si trata de entrar repetitivamente a Estados Unidos. También vamos a estar reforzando no solamente toda la parte de la frontera suroeste, pero obviamente también cualquier persona que trate de venir por alguna vía marítima o cualquier otra vía que sea irregular. Queremos que las personas se aprovechen de las vías legales que estamos ampliando, que estamos creando, porque sabemos que la necesidad está ahí. Queremos que las personas puedan aprovecharse de una manera segura, de una manera ordenada, de una manera humana, de poder venir a Estados Unidos y que no vengan de una forma irregular, porque las repercusiones son graves. También a través de altavoces, lo que hemos observado durante las últimas horas, ¿cómo le advierten a los migrantes que eviten cruzar el río Bravo, que eviten llegar hacia los Estados Unidos de esta manera? Vamos a ver y vamos a escuchar. Atención, atención. Quédense en México. Es ilegal cruzar. Quédense en México. Atención, atención. Quédense en México. Es ilegal cruzar. Atención, atención. Quédense en México. Es ilegal cruzar a los Estados Unidos. Si cruzan, van a ser deportados. Quédense en México. ¡Ey, amárrenla, esta es la vida, para que ustedes lo jalen para allá! ¡Aquí corrupto de la verga! ¡Que vayan sola, mano! ¡Que vayan sola! ¡Jálala, Eduardo! Eso, hermano, así que eso, pero no se desesperen, todo el mundo que vaya. Y a pesar de la advertencia, ya lo veía usted, pues hay muchísimas personas, familias enteras, hombres, mujeres y niños muy pequeños que están cruzando el río Bravo, que están desafiando el peligro. Las últimas horas del título 42 en Estados Unidos han fomentado un ambiente de tensión entre los migrantes que habitan el borde del río Bravo, quienes han intentado cruzar hacia la frontera del lado americano a través del río. Elementos de la Guardia Nacional del país vecino llevan un par de días instalando alambre de púas para evitar el paso a los migrantes. No obstante, no ha sido impedimento para quienes intentan pasar al lado americano. En el borde del río hay elementos del Instituto Nacional de Migración, Cruz Roja, Guardia Nacional y Sedena para dar rondines y exhortar a la población migrante a no cruzar por el río Bravo. Mientras tanto, esta mañana el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se ha incrementado el número de elementos de la Guardia Nacional en nuestra frontera sur, ¿sí? En la frontera con Guatemala. Nosotros tomamos la decisión. ¿Habrá un reforzamiento en la frontera sur? Pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Bueno, mientras tanto, mientras esto sucede en Nuevo León, debemos estar preparados ante la muy probable llegada de más migrantes adicionales, por mucho más de los que ya están actualmente aquí en el estado de Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey. Es la advertencia que hace el cónsul de los Estados Unidos aquí en la ciudad de Monterrey. Se prevén que lleguen más migrantes a partir de que expire el título 42. Yo creo mejor que sí, pero no estoy seguro. Porque sé que yo fui a una universidad Casa Indy para hablar con ellos y para ver qué es la situación. Yo sé que la iglesia aquí, el estado de gobierno también, trabajando para ayudar a la gente también. Y nosotros podemos hacer lo que hacemos aquí por eso también. Es una cosa que ellos tratan de hacer lo mejor que puede hacer. Y eso, por ese esfuerzo de ellos, estamos aquí por eso también.
Pues sí, cambia la política migratoria en el vecino país, termina el título 42, pero pues ahí lo que se reitera es que no se vayan con el engaño. Termina el título 42, pero entra en vigor el título 8, que de cualquier manera genera estas deportaciones y además, en este caso, sí habría consecuencias penales de acuerdo a las autoridades estadounidenses. Bueno, a pesar de esto, hay muchísimas personas de México y desde luego de Centro y Sudamérica que quieren alcanzar el sueño americano. El tránsito migratorio en Nuevo León no se detiene y ante el cambio en las medidas restrictivas, el recorrido de familias y personas no acompañadas ha incrementado en las distintas casas del migrante. Para el padre Luis Eduardo Villarreal, coordinador general de Casa Nicolás, esta medida es más dura, pues ahora toda aquella persona que intente cruzar de manera ilegal podrá ser retenida, deportada y con miras a permanecer en prisión al ser considerada esta acción como un delito grave. Pero entra en vigencia un título anterior que, como quiera, le faculta a la patrulla fronteriza al retorno forzado e inmediato de migrantes a sus países de origen. Ya no Remain in Mexico, ya no el MPP, ¿verdad? Permanece en México, sino directos con todas las consecuencias imagínate Cuba, Venezuela, Nicaragua. Oiga, ¿se espera que pueda existir mayor respuesta a esta situación, que vengan más familias, sean receptores? Sí, yo creo que depende de lo que ocurra estos días en la frontera. El migrante que está aquí, que está en Saltillo. Para los migrantes que se encuentran en las calles de la zona metropolitana, a pesar de la dificultad normativa y restricción impuesta por el vecino país de Estados Unidos, ellos continuarán buscando el sueño americano, esperando quizá algún tiempo en territorio mexicano para acercarse hacia cualquiera de sus fronteras. Estamos así dispuestos a todo, pues aquí, pues, y vamos a ver qué dice Dios, a ver si los ayuda para pasar allá a Estados Unidos. ¿Hay todavía el sueño de llegar a la frontera? ¿Todavía piensan ustedes viajar hacia la frontera? Todavía seguimos, nosotros no los vamos a rendir porque el único que los va a dar dirección ahorita solo va a ser Dios. No, para nosotros vamos a esperar, sí, que la situación se aplaque más, que la guardia, pues no van a estar toda la vida, por ese entonces puede haber un paso seguro. Bueno, es que si hicimos este sacrificio de llegar hasta aquí, no vale la pena regresar. Está más cerca de entrar que regresar. Continuar. Sí. Y hasta no lograrlo, pues esa es la meta, lograrlo. Para quienes son administradores de Casa Nicolás, han visto familias, personas no acompañadas, migrantes, que han sido recibidos por la Corte Americana, pero también a quienes no han sido aceptados o el proceso de asilo ha sido tardío. Y la situación emocional de ellos cae, porque quien quiere entrar y trae una historia creíble del por qué no puede quedarse en México y tampoco regresar al país de origen, les da una situación emocional de depresión. Descartaron que el tránsito migratorio logre ser frenado, sino al contrario, esto provocará que las caravanas continúen, pues las condiciones en los países de Centroamérica han obligado a muchos de ellos a salir de casa en busca de mejores oportunidades que impacten en su calidad de vida, misma que se encuentra en riesgo en una travesía insegura. Ángel Jaramillo, Noticias N+. Bueno, pues son los rostros